Bueno, hermanos, vamos al tema número 21 de esta serie sobre el Sermón del Monte. Hoy terminamos con la serie sobre el Sermón del Monte, pero también hoy iniciamos un nuevo año. Y viendo el tema, digo, Dios no pudo calzar mejor el tema de hoy para iniciar este nuevo año, 2021. El tema de hoy lo he titulado, ¿en dónde estás edificando? ¿En dónde estás edificando? Hermanos, se sabe que no todo terreno, creo que esto es algo que todos sabemos, no todo terreno es bueno para construir, ya que dependiendo del terreno, así de firme será una edificación, dependiendo del terreno, en este caso. Por lo cual Jesús termina el Sermón del Monte con un ejemplo asombroso para la vida del creyente de en dónde debe estar edificada o edificando la vida un creyente, en este caso. Vamos a ver Mateo capítulo 7 del verso 24 hasta el verso 29. Yo quiero leerles esta porción de la palabra de Mateo 7 del 24 al 29 en Nueva Traducción Viviente. Usted me sigue ahí en su Biblia. Y dice así la Nueva Traducción Viviente: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, como algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Hermanos, ojalá de que nosotros podamos terminar esta serie igual, como dice la palabra en los últimos versículos, de que las multitudes quedaron asombradas de la enseñanza, de que podamos estar asombrados de la enseñanza de lo que Dios nos ha estado hablando en cada una de las enseñanzas del Sermón del Monte hasta el día de hoy, y que esa palabra tiene autoridad y es la autoridad de Cristo para cambiar nuestras vidas. Amén. Y hoy vamos a cerrar este Sermón del Monte. Jesús termina el Sermón del Monte diciendo, en los versos 24 y 26, voy a leer estos dos, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, eso está subrayado, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, nótese que en ambos habla de oír estas palabras, y dice ahora, y no las hace, contrario del primero, y las hace, y dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que el primero era prudente, ahora insensato, que edificó su casa sobre la arena. Hermanos, aquí podemos ver, o por lo menos yo saqué tres cosas que creo son muy importantes de lo que Jesús está hablando acá, terminando el Sermón del Monte. Número uno, entendemos que al Jesús decir, el que me oye estas palabras, no solo debe significar todo el Sermón del Monte, porque Él está terminando el Sermón del Monte. O sea que desde el capítulo 5, que empieza el Sermón del Monte, hasta este capítulo 7, Jesús se está refiriendo a escuchen estas palabras, pero
debemos de también, hermanos, de entender que nosotros ahora que tenemos toda la revelación de Dios, la palabra de Dios escrita en un solo libro, debemos de atender no solamente las palabras del Sermón del Monte, sino toda la Escritura, toda la palabra de Dios. Como lo dice 2 de Timoteo 3:16. Vamos a ir un momento. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Está antes de Hebreos. 2 de Timoteo, capítulo 3, es una cita muy conocida, verso 16, dice así: toda la Escritura, o sea, toda la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Y oigan que dice, y ella es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí, Pablo, hablándole a Timoteo, le dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, no podemos tomar solamente en el Sermón del Monte y decir que cuando Jesús se está refiriendo al que escuche sus palabras, reducirlo en ese momento sí era para el sermón que él le estaba dando, pero no podemos resumirlo solamente a eso, sino que debemos de tomar toda la palabra de Dios, hermanos, que ella es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Toda la palabra de Dios, o sea, debemos de atender la palabra de Dios, en otras palabras. Segundo, que debemos de tener bien claro en lo que Jesús está diciendo acá es, no basta, hermanos, solo con escuchar la palabra de Dios, sino que hay que obedecerla y practicarla. Uno de los grandes problemas, creo yo, del cristianismo moderno, y por qué no decirlo de la religión, y que hasta ese momento inclusive era el gran problema con los escribas y fariseos, era que ellos conocían la ley de Dios, conocían la palabra de Dios, pero no la aplicaban a su vida, no obedecían realmente lo que Dios decía. Hermanos, hoy la iglesia creo que estamos cayendo en lo mismo, y hoy hay mucha gente que conoce palabra, conoce Biblia, conoce citas bíblicas de memoria inclusive, pero no practica o no vive lo que dice la Escritura. Conocemos lo que la Biblia enseña, pero no hacemos lo que la Biblia enseña. Y una cosa es saber lo que dice la palabra de Dios, y otra cosa es hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos me entienden? El deseo de Dios, hermanos, es que usted no solamente conozca la palabra de Dios, que es necesario, pero el propósito es que nosotros hagamos la voluntad de Dios en esa palabra que Él nos da. Ahora, si somos realistas también y sinceros, es lo que más nos cuesta. Conocerla es fácil, pero hacerla es lo difícil. Hermanos, eso es como ahora para el año nuevo, de que todo mundo se pone como meta ciertas cosas, comer mejor, hacer ejercicio. Y todo eso es bueno, pero todo el mundo sabe que tiene que hacer eso. Que debe comer bien, que debe hacer ejercicio, ¿verdad que sí? Ahora, el problema no es saberlo, el problema es hacerlo, porque no lo hacemos. Todo el mundo sabe que es necesario, pero no lo hace. Igual es con la palabra de Dios. A veces entendemos, sabemos lo que la Biblia nos dice, pero no hacemos lo que la Biblia nos dice, o lo que Dios nos dice. Hermanos, si eso no es nuevo, la palabra es bien clara en relación a esto. Desde el Antiguo Testamento, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, en el Antiguo Testamento. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y Él le da la ley, su ley, hermanos, Dios de antemano les dice a ellos que deben de obedecer esa ley, deben de obedecer su palabra. Y sobre todo, hermano, para que le vaya bien en la vida. Yo te hago una pregunta, hermano, usted que está acá, y aquellos que van a escuchar esta enseñanza por internet, hermano, ¿cuántos de nosotros queremos que Dios nos bendiga y que nos vaya bien en la vida? Hermano, yo creo que todos queremos eso para nuestra vida. Pero el problema está, hermanos, en que sabemos o queremos eso para nuestra vida, pero no obedecemos a Dios. Y si no obedecemos a Dios y su palabra,
No podemos pretender que Dios nos bendiga y que nos vaya bien si somos desobedientes a la palabra de nuestro Dios. Dice Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 3. Deuteronomio 6, del 1 al 3. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así la palabra del Señor hablándole a su pueblo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, le dice Moisés, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, oye iglesia, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermano, es interesante cómo Dios, por medio de Moisés, le dice al pueblo, ustedes deben de atender mi palabra. Ustedes deben de escuchar mi palabra y ponerla por obra. No solamente escucharla. Hermanos, lo más fácil y sencillo es venir a que usted venga y se siente y me escuche a mí. O escuche a alguien hablando 1 hora, 45 minutos. Hermanos, eso es lo más sencillo que hay. Por eso en la religión, hermanos, es tan fácil, porque la gente lo que tiene que hacer es ir, sentarse, digamos que oír lo que alguien está hablando, pero por un lado le entra, por otro le sale, y cuando sale de la iglesia cree que ya cumplió, que está bien porque ya fue a escuchar. Hermanos, esto no se trata de venir a escucharme a mí solamente, sino que usted atienda el mensaje y lo ponga por obra. Si no ponemos el mensaje por obra, hermano, déjeme decirle esto con mucho amor, pero usted ha perdido 1 hora de su tiempo escuchándome a mí. Porque el propósito de Dios es que nuestra vida sea cambiada. Hermanos, cada vez que yo me paro en este lugar, el propósito de Dios no es cumplir 1 hora que tengo que ver qué hablo. El propósito es mostrarle la palabra, mostrar lo que Dios está diciendo, está hablando, no solamente a usted, sino también a mí, a todos en general, para ponerla por obra. Para ponerla por obra, para atender esa voz de Dios y decir, Señor, yo necesito que tú cambies mi vida en esto. Ayúdame a cambiar en esto. No solamente escuchar por escuchar. ¿Me están entendiendo? Otro pasaje que lo dice bien claro es Santiago. Santiago capítulo 1, versos del 22 al 25. Hermano, uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia moderna hoy es esa. La mayoría de las personas conocen la palabra, pero no la ponen por obra. No viven la palabra. Santiago, yo creo que Santiago es bien claro. Y él les dice a sus lectores, él les dice esto, en Santiago capítulo 1 del verso 22 al 25 dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, lo que les decía antes, engañándoos a vosotros mismos. Dice Santiago, no se engañen a ustedes mismos creyendo que por solamente oír la palabra están bien, si no la ponen por obra o la ponen en práctica. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, y aquí viene una comparación, semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este
será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, Santiago pone un ejemplo que creo que ha sido de toda la vida, de toda la historia humana. En relación al ejemplo que pone Santiago, que en otras ocasiones lo ha hablado, él lo pone es el ejemplo de un hombre. De alguien que oye la palabra y no le toma importancia a la palabra. El ejemplo que él pone es de un hombre. Hermanos, ¿cuántos de ustedes ven a hombres donde hay un espejo, donde hay un reflejo, parándose a ver qué está viendo? O para verse. Generalmente los hombres no sacan el tiempo. Bueno, hay algunas excepciones, por supuesto. Pero generalmente un hombre no le va a durar mucho a una persona, o no va a durar mucho como persona en un espejo viéndose. El hombre, aquellos que tienen pelo, ¿verdad? Pues duran un rato peinándose, hay un tirillo para allá, para acá y me voy. Yo ni eso. Imagínense. Pero hermanos, las mujeres es todo lo contrario. Hermanos, las mujeres tienen que tener espejos en todo lado. Las mujeres tienen que tener en el cuarto por lo menos 2 espejos. En la sala tiene que haber espejo. En la cocina tiene que haber espejo. En el baño tiene que haber espejo. Porque la mujer necesita estarse viendo. ¿Por qué? No sé, pero necesita estarse viendo. El ejemplo que pone Santiago es ese. Él dice, aquel que oye la palabra y se engaña a sí mismo porque no la pone por obra, es como un hombre que no le interesa lo que está viendo en el espejo. Mientras que una mujer, si ve todo lo que ella pueda observar en el espejo, ella ve detalles en el espejo, ella ve cosas, ella se preocupa porque le salió una arruga que no tenía, se preocupa porque le salió una cana que no tenía. Ella tiene casi todos sus cabellos contados. Y si le falta uno, ya se preocupa porque se le cayó. Yo no tengo ese problema. Santiago es el ejemplo que pone y él dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Hermano, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cada vez que usted vaya a la palabra, que usted escuche el mensaje, usted tiene que estar como una mujer que está atenta. ¿Qué es lo que me están hablando? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Más que qué es lo que el pastor está hablando, es qué es lo que Dios me está enseñando. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Estar atento a esto para luego ponerlo por obra. Porque yo le aseguro, hermanos, que la mujer que ve que le faltan algunos cabellos porque los tiene contados, va a empezar a ver qué hace porque se le está cayendo. A la mujer que vio que le salió una arruga que no tenía, ahora va a ver qué hace porque le salió una arruga. ¿O estoy equivocado? Eso hacen. Ahora se preocupan por eso. Nosotros a la hora de recibir la palabra, debe confrontarnos y debemos de ver qué hay en nosotros, qué está mal, y decir, yo necesito ver qué hago con esto, que está mal delante de Dios. Amén, iglesia. Tercera cosa que puedo ver en este pasaje de lo que Jesús está diciendo ahí es, Jesús hace una comparación entre 2 clases de personas, las cuales llama a uno prudente y al otro insensato o tonto, dice otras traducciones. El prudente dice que edificó su casa sobre la roca, era prudente. Mientras que el insensato edificó sobre la arena. La gran pregunta es, ¿cuál es usted? ¿Cuál es usted? ¿Cuál soy yo? ¿En dónde estoy edificando? Esa es la centralidad de este mensaje. ¿Dónde estás edificando? ¿Estás edificando sobre la roca? ¿Estás edificando sobre arena? ¿Dónde estás edificando como creyente? ¿Eres un insensato o eres prudente? Por eso dije antes, hermanos, yo creo que el texto cae, hermanos, en un momento determinado para iniciar el año de dónde voy a edificar mi vida como cristiano.
¿Voy a edificar sobre la palabra? ¿Voy a edificar realmente como Dios me dice que debo estar atento a su palabra y ponerla por obra? Ahora, hermanos, Jesús nos deja ver en los versos 25 y 27 que dependiendo dónde está edificando usted, en la roca o en la arena, así será su vida cristiana al decir, oigan esto, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Verso 27. Descendió lluvia igualmente y vinieron ríos igualmente y soplaron vientos igualmente y dieron con ímpetu contra aquella casa, y aquí viene la diferencia, y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, podemos notar que en ambas circunstancias vinieron las mismas adversidades, pero solo uno, el prudente, siguió firme. Solo el prudente siguió firme porque había edificado ¿dónde? Sobre la roca. No el insensato, donde dice que cayó y fue grande su ruina. Hermanos, ¿cuántos cristianos en este 2020, en esta famosa pandemia, hermanos, realmente se hace una realidad esta palabra? ¿Y cuántos creían estar firmes y estaban sobre arena? Y hoy muchos han caído. Y otros están tambaleando, a punto de caerse. Son pocos los que realmente siguen firmes en el Evangelio, siguen firmes en el Señor, confiando realmente en la palabra de Dios, en Dios mismo, de que la vida nuestra, la vida de un cristiano, hermanos, no depende de las circunstancias, sino de Dios. Dependemos de Dios, hermanos, no es si vienen ríos, no es si vienen vientos. Si viene lluvia, hermanos, no. Eso lo va a tener el impío y el converso también, el creyente y el no creyente. La diferencia está en dónde está edificada su vida. Porque nosotros pasamos igualmente como cristianos lo que está pasando en el mundo. No como muchos por ahí empezaron a enseñar de que como éramos cristianos no nos iba afectar la pandemia o nos iba a afectar el coronavirus, pero vemos que esa no es la realidad. Somos seres humanos como el resto de los seres humanos. Somos personas que vivimos en un mundo caído y nuestra única esperanza es Cristo. Nuestra fe está en Cristo, confiando en que Dios es soberano y tiene control de todas las cosas. Hermanos, recordemos que esto es una comparación, en donde la casa representa la vida nuestra. Cuando él habla de la casa, eso representa la vida nuestra. De donde la roca o la arena representa el lugar de donde está edificando su vida. En ambos casos vino la lluvia, vinieron los ríos, se soplaron los vientos, los cuales representan las dificultades de la vida. Como nos enseña Jesús, y una vez prediqué sobre esto, una serie sobre esto, de San Juan capítulo 16, verso 33, y vamos a ver qué nos dice. San Juan capítulo 16, verso 33. El último de los 4 evangelios, el evangelio de San Juan. Dice en el verso 16, Jesús hablándole a sus discípulos, y esto también para nosotros hoy, Él les dice en el verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice, en el mundo, ahora pregunto, ¿cuántos vivimos en este mundo? Todos nosotros, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero, esos peros de la Biblia,
confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, nuestra confianza debe estar en Cristo, pero entendiendo que Él dice, en el mundo vamos a tener aflicciones. ¿Cómo lo simboliza, lo representa Cristo en este texto? Con ríos, con vientos, con lluvia, que golpearon contra la casa. Hermanos, nadie estamos exentos de tener problemas. Por más espiritual que usted sea, por más cristiano que usted sea, hermano, usted siempre va a tener problemas. Vamos a tener problemas. ¿O usted quiere, hermano, no tener problemas? Hermano, el día en que usted no tenga problemas en este mundo, es porque usted ya no está en este mundo. Pero le voy a aclarar también algo. Si usted, hermano, pretende que por no vivir en este mundo va a dejar de tener problemas, hay quienes se quitan la vida porque tienen problemas y puede haber un problema más grande al otro lado. Porque si alguien muere sin haberle entregado su vida a Cristo, dice la palabra que le espera la condenación eterna, donde la llama no se apaga y el gusano no muere. ¿Aló? Siempre van a haber problemas. La única esperanza y la solución para el hombre es Jesucristo. Por eso Él dice acá, en este pasaje del 16:33 que acabamos de leer, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, confiemos en Él. Nuestra paz debe estar en el Señor, de lo que Él ha venido hablando. Debemos de confiar en el Señor, pero siempre vamos a tener problemas. Hermanos, por lo cual, solo aquellos que edifican sus vidas en la roca podrían permanecer firmes en su vida cristiana. Solo aquellos que realmente, hermanos, están fundamentados en Cristo de verdad, hermanos, van a permanecer en su vida cristiana. Recuerden que acabamos de ver donde Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto no es un asunto de solamente decir, sí, Él es el Señor de mi vida. Esto no es un asunto solamente de decir, sí, yo creo en Él como Señor y Salvador de mi vida. Claro que debemos de hacerlo. Pero hermanos, el hecho de decirlo no garantiza nada. ¿Cuántas personas, hermanos, conoce usted que han dicho que tienen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas y hoy no quieren nada con Cristo? Hoy no quieren nada con la iglesia. Hoy no quieren nada con el Señor. Y saben, estas personas a veces que no quieren nada con el Señor, no quieren nada con la iglesia, ¿por qué se alejaron del Señor, se alejaron de la iglesia? Porque tienen problemas. Porque tienen problemas. Porque se les ha vendido un evangelio, hermanos, tan light, tan acomodado al hombre, al servicio del cliente, que se les ha olvidado lo que es realmente el evangelio. Porque se les enseña cosas como venga a Cristo para que deje de sufrir. Venga a Cristo para que se le solucionen sus problemas. Hermanos, no se van a solucionar los problemas por venir a Cristo. El problema, hermanos, que sí se soluciona cuando usted viene a Cristo, es para el día en que usted y yo partamos de este mundo, que Él nos garantiza la vida eterna, su salvación. Que al final es el mayor problema que tienen todos los seres humanos. Todos tenemos ese gran problema, por eso lo vamos a ver en una nueva serie que voy a iniciar, en relación al problema del corazón del hombre, su pecado. Todos necesitamos un Salvador, absolutamente todos. Hermanos, es interesante cómo la palabra nos muestra que Cristo es la roca. Vamos a ver un pasaje de 1 Corintios 10:4, hermanos, donde Pablo pone a Jesús como la roca desde el Antiguo Testamento. ¿Cuántos creemos que Jesucristo es la roca? Aún el apóstol Pedro habla de que Cristo es la roca. Él es la piedra angular, dice Pedro.
Para algunos que creen que la roca o la piedra es Pedro, el mismo apóstol Pedro en un momento dice que la piedra o la roca es Cristo, no es Él. Pero aquí Pablo dice en 1 Corintios 10:4, dice así, 10:4. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, está hablando del Antiguo Testamento, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermano, está hablando del Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y ellos andan en el desierto. En un desierto no hay agua, pero Dios le da la orden a Moisés de que le hable a la roca para que la roca le dé agua. Y ustedes, bueno, eso ya es otra enseñanza. En lugar de hablar, le golpea la roca. Pero esa roca representaba a Cristo dándole al pueblo, donde el pueblo dependía de Cristo, de la roca. La Biblia enseña que Cristo es la roca. Pero en este caso que estamos estudiando, hermanos, en el contexto, la roca no es exactamente Cristo, aunque Cristo es la roca. En este contexto, la roca que está hablando es la palabra de Dios. En este contexto, la roca es la palabra de Dios, ya que Jesús dice, al que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Al que me oye y edifica o pone en práctica estas palabras. Entonces aquí la roca representa la palabra de Dios. Mi vida, la casa representa mi vida, el río, los vientos, la lluvia representan las dificultades, y en este caso la roca donde está sentada la casa representa la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, oiga esto, atienda esto, por lo tanto debemos de anhelar su palabra, ya que un verdadero discípulo siempre debe buscar hacer la voluntad de Dios. Si hay algo que el cristiano debe de anhelar, es la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Escuchar el mensaje que Dios nos trae. Como lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Hermano, yo creo que la forma en que Pedro lo explica, hermanos. Primera de Pedro 2:2 está después de Hebreos para adelante, casi al final, antes de Apocalipsis. Hermanos, el apóstol Pedro lo dice de una forma que yo creo que a través de la historia es una forma clara, sencilla de entender cómo debe el cristiano amar y anhelar la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tenemos? Oigan esto. Desead. Oigan esa palabra, desead. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Wow. Hermano, es interesante cómo Pedro dice que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual, y se refiere a la palabra, pero dice no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Usted ha visto, hermano, yo creo que la mayoría entendemos eso claramente. ¿Qué hace un niño cuando tiene hambre? Él no empieza desesperadamente a llorar, a gritar. Y usted ha visto, hermano, cuando agarra la madre a ese bebé y se lo pega al pecho, cómo él inmediatamente para su llanto y él empieza a satisfacerse. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por esta palabra, crezcamos para salvación. Esa es la roca, es la palabra. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿un cristiano
que no se congregue regularmente, hermanos, que no lea la Biblia regularmente, ¿cómo puede estar su vida espiritual? Porque, hermanos, seamos realistas. No toda la iglesia o todos los cristianos leen o meditan en la palabra todos los días. Si usted no medita en la palabra de Dios todos los días y tras de eso, hermanos, viene de vez en cuando a la iglesia, de vez en cuando, y a algunos si les va bien, ¿cómo va a estar su vida espiritual, hermano? ¿Dónde está fundada su vida espiritual? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Yo no sé cuántos han tenido, hermanos, la bendición de ir a la playa y pararse sobre la arena, hermanos, y cuando viene una ola y usted está parado y usted cree estar firme porque usted está hasta la orillita, puede estar, ¿y a cuánto los ha revolcado? Y usted cree estar firme. El pasaje está hablando de que vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon, cambiemos esa analogía por, vino la ola y usted creía estar firme y solo los pies se le ven. ¿O cuántos se han parado en la arena, hermanos, y usted se queda ahí y cuando usted se da cuenta, usted se empieza a hundir en la arena? ¿A alguien le ha pasado? ¿Por qué? Porque la arena es inestable, con el agua ella empieza a lavarse. Eso es lo que Jesús está enseñando. Igual es la vida de un cristiano, la vida de un creyente que no se afirme en la palabra de Dios, hermanos. Su vida es inconstante, no está firme, cualquier cosa lo bota, un problema. ¿Cuántas personas hoy han dejado el evangelio, la iglesia, porque tuvieron un problema familiar? Porque tienen un problema en el trabajo. Es más, algunos he escuchado que se alejan del Señor porque, pastor, es que no me siento con ganas. Me siento desanimado. ¿No se creen que eso es una excusa? Por lo menos una excusa válida delante de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre y dio su vida en la cruz para que fuéramos salvos. Dice que el que está sobre la arena, dice que el que está fundado o sobre la arena, dice que cayó y fue grande su ruina. Hermanos, si una persona no atiende la palabra de Dios, oigan esto, si no atiende la palabra de Dios, será inevitable la caída, como aquel que edificó su casa sobre la arena. Será inevitable su caída. Si no se afirma en la palabra, en el evangelio de verdad, será inevitable su caída. Porque no está sobre la roca, no está en el evangelio, en la palabra. Hermanos, vean lo que le dice el autor de Hebreos a sus oyentes. En Hebreos capítulo 3, del 7 al 19, porque la carta de Hebreos, hermano, es una carta de exhortación a un pueblo que estaba, como dice el Señor, estaban en la arena, ellos no estaban firmes, ellos no sabían en quién creer ya. Cristo no venía, los estaban persiguiendo, estaban perdiendo todo. Algunos empezaron a dudar de la venida de Cristo. Algunos empezaron a dudar si Jesucristo era realmente Dios. Y de ahí viene el autor de Hebreos y escribe esta carta y los amonesta, y vea lo que él les dice en el capítulo 3 del verso 7, hermanos, hasta el verso 19. Antes de leerlo, voy a leerles esto nuevamente. Si una persona no atiende la palabra de Dios, será inevitable la caída, como aquel que edificó su casa sobre la arena. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy es el día. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, otra vez, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y si vemos que no pudieron entrar, a causa de incredulidad. Fueron incrédulos. No afirmaron su corazón, no afirmaron su vida en la palabra de Dios. El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. ¿Se acuerdan cuando leímos en Deuteronomio donde el Señor les dijo, atiendan mi palabra, pónganla por obra y les va a ir bien en esta tierra que los voy a introducir? Pero ellos no atendieron la voz de Dios. Ellos no atendieron la palabra para afirmar su fe, para afirmar su vida espiritual. Hay un gran ejemplo acá que pone el autor de Hebreos, aquellos que estaban desanimados, aquellos que estaban dudando de Cristo. Ojalá que ese no sea el caso suyo, iglesia. Ojalá que usted afirme su vida, afirme su corazón. Ojalá que realmente usted esté edificando sobre la roca. Y si no lo ha hecho, hermano, yo le exhorto en amor a que empiece a edificar su vida sobre la roca, que es Cristo, y en este caso, su palabra. Amén. Y termino con esto. Por tanto, todo creyente está llamado, iglesia, a edificar su vida en la palabra de Dios, que es el fundamento para todo creyente. Salmo 1, del 1 al 3. Todo creyente está llamado a edificar su vida en la palabra de Dios, que es el fundamento para todo creyente. Dice el Salmo 1 del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto queremos eso, iglesia? ¿Dónde estás edificando, iglesia? ¿Dónde estás edificando? Todas las personas para Año Nuevo tienen anhelos y buscan siempre tener como algo para un cambio de vida. Ojalá que el anhelo
Y el propósito de la iglesia de este año sea edificar su vida en la palabra de Dios. Edificar su vida en la palabra de Dios para que cuando vengan, porque van a venir, iglesia, cuando venga el río, cuando venga la lluvia, cuando vengan los vientos y soplen y golpeen nuestra vida, podamos seguir firmes, confiando y creyendo en Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. No sea que cuando vengan las circunstancias, y si estamos sobre la arena, caigamos y sea grande nuestra ruina, como nos enseña su palabra. Señor, te damos gracias. Una vez más, Dios, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nos enseña que ella es viva y eficaz. Ella es la que penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor. Tú eres el único que conoce la intención del corazón de cada uno. ¿Qué hay en nuestro corazón, Señor? Padre, tú que conoces el corazón, yo te pido en esta hora, afirma la fe de tu iglesia. Afirma la fe de tu pueblo, Señor. Interesantemente, tu palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Pero al oír tu palabra es para ponerla por obra, para edificar sobre la roca, Señor. Ayúdanos, Dios, a no ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de las obras. Acordarnos que tú nos estás mostrando, nos estás hablando, para que nuestra vida sea cambiada, Señor. Que hoy salgamos de este lugar con un propósito de vida nuevo para este 2021. Y ese sea el anhelo por tu palabra, Señor. Anhelar escuchar tu palabra para poder ponerla por obra, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Rey.